He creado a un monstruo y no. Hoy no nos referimos a una mujer o un hombre que ha alimentado el ego de su pareja al punto de que es ya el tóxico o la tóxica en turno. No, hoy nos referimos a Frankenstein. Es un gusto tenerte de vuelta si ya nos conocemos y si eres el nuevo o la nueva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel y mis amigos me conocen como el Meño. Hoy hablaremos de la novela Frankenstein, escrita por Mary Shelley. Y te contaré algunas cosas que a mí me parecen interesantes y que probablemente te ayuden a apreciar más la novela. Así que, comenzamos. Frankenstein es escrito por Mary Shelley y El monstruo de Frankenstein o El moderno Prometeo es el título completo de la obra. Y aquí vamos empezando recio con la historia. Aun cuando ya existían muchos monstruos en la literatura, estos monstruos tenían orígenes demoníacos, espirituales, leyendas u fábulas que son meramente producto de las leyendas antiguas o poderes místicos. Incluso el propio Frankenstein, que es un ser creado, nos recuerda mucho a los ritos que son propios de los judíos, en los cuales a través de la utilización de arcilla, un buen conjuro, tenemos un poderoso golem capaz de proteger a la ciudad. Y los golems podrían ser considerados como los abuelitos de Frankenstein y de los robots. Sin embargo, a diferencia de los golems, Frankenstein, me corrijo, el monstruo de Frankenstein, tiene un origen meramente científico, porque la ciencia está tomando en este libro por primera vez el papel que tomaba el misticismo y las propiedades que tenía la espiritualidad de cualquier tipo, ya hablemos de Dios, Satán o cualquier otra cosa que se nos ocurra. La ciencia reemplaza entonces esos poderes y se los confiere al hombre. Es entonces que Frankenstein, ahora me refiero al científico, toma las características de Prometeo e infunde vida a una nueva creación. He de ahí la segunda parte del título, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein o el moderno Prometeo. Por otro lado, el monstruo jamás es nombrado, no tiene un nombre. Él es el monstruo de, que nos puede hacer alusión a que sencillamente son las mejores y las peores cosas que tenía el científico dentro, o que simplemente era incapaz de nombrarlo. Pero bueno, una vez ya tenemos esta idea de que Frankenstein toma parte, reemplaza la estructura que ya teníamos de los poderes divinos en favor de los poderes científicos, debemos entender que el galvanismo, que es la propiedad que tienen las corrientes eléctricas de producir algunos movimientos en músculos, que ya era un fenómeno estudiado por Luis Galvani, fueron los que inspiraron a la señora Mary Shelley a pensar que la corriente eléctrica podría reanimar a un cuerpo. Aun cuando esto no es del todo cierto, sirve como argumento suficiente para introducirnos en diferentes dilemas éticos y morales que poco a poco van planteando en el lector la idea de que el monstruo no es tan malo ni tan bueno, es el científico. Entonces, se queda en ese aspecto gris que es recordado en muchas novelas a lo largo de la historia. Después, el señor Isaac Asimov le confiere propiedades semejantes a las que tienen Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, en sus propios robots.
Estos son como niños completamente buenos y ausentes de maldad, y que tienen que ser regidos por unas leyes. Sin embargo, centrándonos en la novela de Mary Shelley, este monstruo es originalmente inocente, bueno y puro, y que trata en gran medida a través de su cerebro, que es un cerebro brillante y dotado de habilidades, de imitar los mejores comportamientos de los humanos. Rápidamente aprende a leer, cosa que no requirió de ningún maestro, y a comunicarse con otros. Aun cuando tenía un tono áspero de voz, el monstruo jamás pretendió dañar a nadie en un primera instancia. Era mucho más fuerte de lo que su creador había imaginado, y era mucho más avasallador que lo que su creador había creado. Sin embargo, él deseaba encajar en la sociedad, y cuando vio que no podía, deseó cuando menos un ser semejante a él que lo amara y que él pudiera amar. Es así como se acerca a Víctor y le dice que para dejarlo nuevamente en paz, le proporcione una mujer. Y él, Víctor, acepta. Sin embargo, se queda pensando y reflexiona un buen momento y se da cuenta de lo terrible que sería que existieran dos como el monstruo, más aún que existieran dos y que pudieran procrear. Es cuando el creador, Víctor, el científico, se da cuenta de que ha creado lo que podría ser el germen de una nueva especie. Y así se odia a sí mismo y odia a su creación. Y huye, tratando de negar lo que en principio había prometido, incumpliendo su promesa. Se desatan una serie de conflictos que Mary Shelley, a través de su escritura gótica, nos relata de una manera tan elegante y en algunas ocasiones podríamos decir que peca un poco de religiosidad. Sin embargo, debemos de entender que Mary Shelley está creando todo un género completamente nuevo a partir de lo que pudo haber sido simplemente un sueño en una cabaña en un verano distante. Te recomiendo esta lectura en tus largas noches en las cuales no encuentres qué leer. Volver a este clásico te hará sentir el dilema del creador, que probablemente experimentó Prometeo, que probablemente experimentarán las personas que en un futuro sean capaces de infundir vida pensante, que probablemente sean el mismo dilema que enfrentemos las personas al observar a los primeros robots que tengan inteligencia artificial. Eso fue todo de mi parte, mi nombre es Manuel, y como siempre se despide el Meño.